Señor, te quiero dar las gracias una vez más por el privilegio que nos das a todos de reunirnos en tu nombre y el privilegio que me das a mí de servir a los que tú amas, aquellos en quien tú te deleitas. Te quiero pedir que me llenes de tu espíritu, Señor, y que me utilices conforme a tu potencia y tu capacidad para bien de mis hermanos, de manera que la justicia de nosotros como iglesia local resplandezca más en este mundo, de manera que la gloria que tú has puesto en nosotros como iglesia local, Señor, sea reconocida por nuestra comunidad, para que Ciudad Juárez, Señor, y no solo Juárez, sino México, vea tu gloria en nosotros y sea atraída a ti. Señor, gracias por este pasaje y por el mensaje que tú me permitiste, Señor, obtener de él. Gracias por la forma en la que tú me enriqueciste a mí. Ahora te quiero pedir, Señor, que ese mensaje no se quede en mí, sino que tú me utilices, Señor, para bendecir a mis hermanos, para darles a ellos, Señor, de la riqueza que hay en ti, para bien de ellos y gloria de tu nombre. Por Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, continuamos con nuestra serie ¿Qué somos?, donde estamos analizando juntos quiénes somos como iglesia local y quiénes somos como congregación local que pertenece a una familia de iglesias llamada Gracia Soberana. La semana pasada el pastor Carlos estuvo ayudándonos a ver que la iglesia es el deleite del Señor, la casa donde habita su gloria, la casa donde habita su gloria, y una casa que Él va a glorificar por medio de su poderoso brazo en este mundo. La semana pasada el pastor estuvo animándonos a que tú y yo apreciemos, cuidemos y oremos por la iglesia, a que entreguemos nuestras vidas a cuidarla, a servirla, a orar por ella, a contribuir de alguna manera para que el Señor la levante, para que el Señor levante a su iglesia, la exalte y la glorifique, para que así las naciones vean su justicia y su gloria, para que así los pueblos de la tierra reconozcan la obra de gracia en ella y se acerquen a la iglesia a buscar salvación. Hoy vamos a continuar con ese mensaje y vamos a concluir que la iglesia es el deleite del Señor, porque la iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Vamos a recordar la importante verdad de que el Señor se deleita en nosotros, no tanto por lo que tú y yo hacemos por Él, sino por lo que somos en Él, porque somos suyos. Porque somos sus hijos y sus hijas, sus amados, los recipientes de su amor, de su cuidado y de su deleite. En el mensaje vamos a repasar juntos la obra masiva que el Padre ha hecho en nuestras vidas. Vamos a repasar cómo el Señor ha tomado a pecadores, rebeldes como nosotros, y nos ha perdonado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado y nos ha hecho su obra maestra, sus hijos y sus hijas. El título del mensaje de hoy es: La iglesia es la comunidad de los hijos de Dios. Y lo vamos a ver de una manera temática
en Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Leo la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 3, del 1 al 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Vamos a analizar 3 puntos en estos pasajes. El primero de ellos es que el apóstol Juan nos llama a asombrarnos del amor exclusivo que el Padre nos ha otorgado como iglesia. Quiero que veas que lo primero que hace el Espíritu Santo aquí es que nos está invitando a mirar y a asombrarnos de algo. Nos está llamando a que pongamos atención al gran y exclusivo amor que el Padre nos ha otorgado. El gran y exclusivo amor que ha derramado sobre nosotros su iglesia, al otorgarnos el privilegio de llamarnos y de hacernos sus hijos. Velo conmigo ahí en el versículo 1. Miren, nos está diciendo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Juan nos está recordando como iglesia que nosotros ya hemos recibido algo, que a ti y a mí como creyentes ya se nos ha otorgado algo, un regalo costoso que se nos ha entregado por la sangre de Jesús, un regalo que tú y yo hemos recibido gratuitamente, un regalo que tú y yo no nos hemos ganado, un regalo inmerecido, un regalo grande y exclusivo. Se nos ha hecho recipientes del gran amor de Dios. Juan básicamente nos está recordando que el Padre nos ha escogido a nosotros como iglesia para amarnos y para darnos el bien. Y amarnos no solo de una manera grande, sino exclusiva, especial también. Es bien interesante que la palabra que se traduce aquí como gran, donde dice, miren cuán gran amor, o sea, no solo denota cantidad, sino también calidad, denota tipo o clase. Juan nos está diciendo que el Señor no solo nos ha amado de una gran manera, sino que también nos ha amado de una forma especial. Nos ha concedido un privilegio, el privilegio de ser llamados sus hijos. De hecho, nos ha hecho sus hijos y sus hijas. Todo buen padre cristiano puede entender esto un poco mejor. Todo buen padre cristiano ha recibido al Espíritu Santo, y nos dice la Escritura que el amor de Dios empieza a florecer en su corazón. Todo buen padre cristiano ama a los demás de una manera u otra. Tiene un amor y un deseo por darle el bien a otros. Pero todo buen padre cristiano ama de una manera muy diferente a sus propios hijos. No solo los ama mucho más que a otros, sino que los ama también de una manera preferencial. Los ama de una manera diferente y especial.
Todo buen padre cristiano se deleita en sus hijos. De una manera natural busca cada día darles el bien. Naturalmente los cuida y vela por ellos de una manera particular. Él naturalmente busca la manera para proveer para ellos. Está dispuesto a hacer cualquier cosa por ellos, a entregar todo por ellos, hasta su propia vida si fuera necesario. De una manera semejante es como el Señor nos ve, hermanos. No solo como sus criaturas. De una manera semejante es como el Señor nos ve como iglesia. No solo como sus criaturas, sino como sus hijos y sus hijas. La Biblia nos enseña que Dios es amor, que el Señor ama al mundo entero, pero nos muestra de una manera clara que a nosotros, a su iglesia, nos ama de una manera especial, exclusiva, porque somos sus hijos, el objeto de su deleite, de su especial cuidado y de su amor. Eso es una realidad para ti si tú te has refugiado en Jesús buscando salvación. Ya sea que tengas 30 años de creyente o 2 días de creyente, si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios, objeto de su exclusivo amor y deleite. Es posible que algunos de ustedes me están escuchando y esto como que genere un poco de ruido. Y a lo mejor se hacen una pregunta como estas. ¿Me estás diciendo que la iglesia es la comunidad de los hijos de Dios a quien el Señor ama de una manera diferente y exclusiva? Sí, eso es lo que estamos diciendo. Que no todos los seres humanos son hijos de Dios, y puesto que el Señor es amor, los ama a todos por igual. No. El testimonio de la Biblia es que no. Vamos a ponerlo así. Es cierto que Dios ama a todo ser humano, pero sí necesitamos decir que la Escritura nos enseña que el Señor hace distinción entre los hombres. Todo ser humano es creación de Dios, pero hay una comunidad selecta a quien el Señor ama y cuida de una manera especial. Esta comunidad son sus hijos y sus hijas. Esta comunidad es su iglesia. De hecho, quiero decirles que fui como muy generoso o muy cordial al plantear las cosas de esa manera. Fíjense cómo lo plantea el apóstol Juan unos versículos más adelante en este mismo capítulo. Acompáñame ahí al versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. En esto se distinguen. La palabra reconocen significa distinguir. En esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, que no ama a sus hermanos, dice la Biblia, no es un hijo de Dios, sino es un hijo del diablo. No una persona que cuenta con el favor y la aprobación de Dios, sino una persona ante quien Dios se opone y rechaza. El Señor ve a toda la humanidad, si Él se asoma a la tierra, básicamente la ve en 2 grandes grupos. Aquel grupo está compuesto por sus hijos y aquel otro grupo que está compuesto por los que no son sus hijos, aquellos que son hijos de su enemigo, el diablo.
Es cierto que Dios ama a ambos. Dios es amor. Él ama a sus enemigos, así como ama a sus hijos y a sus amigos. Pero sí necesitamos decir que la Biblia es clara en ayudarnos a ver que el amor que tiene por su iglesia no solo es mayor que el que tiene por el mundo, sino que también es especial. Él ama a sus hijos y a sus hijas de una manera exclusiva. Esto que estamos viendo me empuja a mí a hacerte una pregunta. ¿En qué grupo estás tú? ¿Estás tú en el grupo de los hijos de Dios? ¿O estás tú en el grupo de aquellos que son hijos de su enemigo? Este versículo aquí nos ayuda a responder esa pregunta más o menos y me empuja a hacerte este planteamiento. Si tú no vives en justicia y no amas a tus hermanos, no eres un hijo de Dios. Pero, si tú te has refugiado en Jesús, si tú has corrido a Jesús buscando salvación, si tú te has acercado a Él buscando misericordia y perdón, la Escritura nos dice que el Señor te ha perdonado de tu injusticia, te ha perdonado de tu falta de amor por otros y te ha recibido como hijo y te ha concedido su amor especial. Es el testimonio de la Escritura que aquellos que nos acercamos a Jesús somos recibidos como hijos. De hecho, algo que tenemos que agregar, hermanos, es que todos los que estamos aquí, todos, que el día de hoy contamos con el amor especial y el favor de Dios, vivíamos anteriormente en injusticia y en egoísmo. No amábamos a otros, sino que nos amábamos a nosotros mismos. Y básicamente aborrecíamos a todos aquellos que no nos aprobaran o todos aquellos que se opusieran a nuestros planes y deseos. Todos los que estamos aquí no éramos hijos de Dios, sino del diablo. Y la única razón por la que hoy podemos ser llamados hijos de Dios no es por nuestras obras de justicia, sino por la obra perfecta que Jesús hizo por nosotros y en nosotros. Tú y yo somos hijos de Dios por Jesús. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Cómo puede un hijo del diablo convertirse o ser hecho un hijo de Dios? ¿Cómo llegamos tú y yo aquí básicamente? La respuesta es Jesús. Solo por Jesús. Solo porque el unigénito Hijo de Dios estuvo dispuesto a despojarse a sí mismo. Solo porque Jesús estuvo dispuesto a hacerse hombre y vivir una vida perfecta y a tomar nuestro lugar en una cruz. Solo porque Él estuvo dispuesto a hacerse pecado por nosotros y a recibir el rechazo, la maldición y el castigo que nosotros como hijos del diablo merecíamos. Solo por ese sacrificio perfecto, donde Jesús entregó su vida hasta la muerte, es que los hijos del diablo, los pecadores, podemos ser perdonados, justificados, recibidos y hechos hijos de Dios. El hecho de que la Escritura nos esté invitando, hermanos, a asombrarnos porque Dios nos llama sus hijos, debe de parar nuestras antenas. Si tú cuando escuchas que eres un hijo de Dios, eso no produce un profundo asombro y agradecimiento en ti, eso debe preguntarnos ¿por qué?
¿Por qué no estamos asombrados de que Dios nos ha recibido como hijos? Probablemente porque podemos tener la tentación de dar por hecho el sacrificio de Jesús. Tú y yo tenemos el favor del Padre el día de hoy, el amor exclusivo del Padre. Y solo hay una razón. No es nuestra bonita cara, no es nuestro desempeño, no son nuestras obras de justicia. La única razón por la que tú y yo estamos en esta privilegiada posición es por Jesús y por lo que Él hizo en nuestro lugar. Fíjense lo que dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, ¿de quién está hablando? De Jesús. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Para que fuéramos hechos otra cosa. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿A poco no es asombroso esto, hermanos? ¿A poco no es asombroso? Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Rápidamente aprovecho para dirigirme a aquellos de ustedes que se dan cuenta que no están en Cristo. Tú no pudieras identificarte como un hijo de Dios después de lo que estuvimos viendo. Rápidamente quiero animarte a que vengas a Jesús, a que te acerques a Jesús como lo hicimos nosotros, simple y sencillamente cayendo a sus pies, pidiendo misericordia y perdón. Yo quiero animarte a que lo hagas seguro de que Jesús va a recibirte y va a perdonarte. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Asombrémonos de la obra masiva de gloria que el Padre ha hecho en nosotros como iglesia. Lo que quiero ahora llamar su atención es al hecho de que el Padre no solo nos llama a sus hijos, sino en el lenguaje que tenemos aquí, en Primera de Juan, Él nos ha hecho sus hijos. El apóstol Juan dice, eso somos. Cuando el gran y especial amor del Padre nos fue otorgado, tú y yo vivíamos como enemigos de Dios en injusticia y en egoísmo. Y un día el Padre nos otorgó su amor, nos alcanzó y nos otorgó su amor. En el momento en que tú y yo recibimos ese regalo de amor, una transformación surgió. Una obra de transformación, voy a utilizar una palabra masiva. Una obra de transformación masiva sucedió en nuestras vidas. Fuimos hechos hijos de Dios y eso somos. De nuevo, eso es una realidad para ti, ya sea que tengas 30 años en el Evangelio y seas bien maduro espiritualmente, o seas una persona que tiene 2 días en el Evangelio, que no has leído ni 2 capítulos de la Biblia. Si tú estás en Cristo, esto es una realidad para ti. En el lenguaje del apóstol Pablo, Jesús se hizo pecado por ti para que tú puedas ser hecho justicia de Dios en Él. Vamos a ponerlo así. El Padre ha hecho una obra masiva en nosotros, de la cual muchas veces no estamos conscientes. Vamos a repasarlo un poquito. Tú y yo vivíamos en injusticia. Tú y yo vivíamos en inmoralidad. Tú y yo vivíamos en egoísmo. Y el Señor en su amor nos escogió para Él, por lo que decidió atraernos a Él.
Nos dio fe para que creyéramos en Jesús. Y como resultado de esa obra que Él empezó a hacer en nuestras vidas, tú y yo venimos a los pies de Cristo. Y como resultado de eso, cuando llegamos a sus pies, Él nos recibió. Y no solo nos recibió, sino que nos perdonó. Y nos perdonó todo. Nos lavó de todo. Y luego nos justificó. Nos declaró justos. Puso su espíritu en nosotros. Nos regeneró y de esa manera nos santificó. Nos limpió y nos hizo otra cosa. Acompáñenme bien rápido a Tito capítulo 3 versículo 5. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. Se lo van a poner aquí en la pantalla. Tito 3 del 5 al 7. Él nos salvó. ¿En qué tiempo está ese verbo? Pasado. Él nos salvó. Entonces el creyente, el Hijo de Dios, puede tener la confianza de que es salvo, ¿verdad? Ahí dice la Escritura. Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por nuestros méritos, no por nuestra obediencia, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Te fijaste el lenguaje que está utilizando aquí el apóstol para explicarnos la obra que el Señor hizo en nosotros? Nosotros fuimos salvos por gracia, gratuitamente, simple y sencillamente porque Dios decidió bendecirnos. Tú y yo venimos a Jesús y fuimos aceptados por Él gratis, no por algo que tú y yo hicimos. Y una vez que nos recibe, fuimos lavados y regenerados. Es decir, sufrimos una experiencia cósmica. Es una de las maneras en las que tratan de dar la definición nos tratan los expertos de ayudar a ver lo que significa la regeneración. La palabra que dice ahí, por el lavamiento de la regeneración. Básicamente una obra cósmica, una transformación vasta e inconcebible. Y luego nos dice el pasaje que fuimos hechos herederos de Dios. Es lo que Juan nos está diciendo. Tú fuiste hecho otra cosa. Tú fuiste hecho un hijo de Dios. De nuevo, si tú has puesto tu fe en Jesús, esta obra masiva ya sucedió en tu vida. Independientemente de si lo sientes o no. Algunos de ustedes que dicen, pues yo estoy en Cristo, he puesto mi fe en Él, pero como que no siento esa obra masiva. Bueno, entonces la Escritura está mintiendo. Entonces tú estás bien y la Biblia está mal. ¿Verdad que no? Más bien, aquellas personas que no estamos conscientes de esa obra masiva que el Señor ha hecho en nosotros, no la disfrutamos porque no vemos lo que Él hizo. Y lo que Juan nos está ayudando a ver es que Cristo ha hecho una obra potente en nuestras vidas, independientemente de tu madurez espiritual. Aquellas personas que son maduras espiritualmente, otros pueden decir, en ellos sí se hizo una obra cósmica. Pero otras personas que no son tan maduras espiritualmente,
que a veces leen la Biblia y que a veces no la leen, que a veces aman a sus esposas y que a veces actúan de maneras egoístas. Aquí el apóstol nos está diciendo, si tú estás en Cristo, tú eres un hijo de Dios y has sido objeto de una obra masiva del Espíritu en tu vida. Todos los que estamos en Cristo somos hijos de Dios. Y Él habita en nosotros por medio de su Espíritu. Vamos a tratar de conectar esto con el mensaje de la semana pasada. El Señor ha puesto su Espíritu en nosotros, sus hijos, ¿verdad? Bueno, el Señor ha puesto gloria en nosotros. El Señor nos ha hecho su justicia. Por eso es que Isaías nos llama a la iglesia la casa de su gloria. Isaías llama a la iglesia la casa de su gloria no solo porque la presencia de Dios habita entre la iglesia, se mueve entre la iglesia, sino porque el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, no solo portamos su imagen y semejanza como el resto de la humanidad. Cualquier ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los hijos de Dios no solo portamos su imagen y semejanza, sino que también tenemos su simiente dentro de nosotros. Tenemos su Espíritu dentro de nosotros. Como dice el apóstol Pedro, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Hemos sido hechos la justicia de Dios. Somos nuevas criaturas. Somos otra cosa. Somos otra cosa. La iglesia es la casa de la gloria de Dios y su deleite, porque es la comunidad de sus hijos y de sus hijas. Y Él tiene el firme propósito de glorificar su iglesia, de levantar a su iglesia y mostrarle al mundo lo que el Señor ha hecho en su iglesia. Mostrarle al mundo la justicia, no que nosotros tenemos por nosotros mismos y por nuestros méritos, sino la justicia que Él ha formado en nosotros. Mostrarle al mundo la gloria de su iglesia. No gloria intrínseca, no es gloria nuestra, es gloria que Él ha plantado en nuestros corazones por su Espíritu. De manera que tú y yo podamos apuntarlo a Él. Y este mundo de tinieblas venga a Él a encontrar perdón y salvación. Antes de pasar al siguiente punto, quiero hacerte una rápida pregunta. ¿Te ves tú como la Biblia nos dice que Dios te ve? ¿Te ves tú como alguien que ha sido hecho la justicia de Dios? ¿Te ves tú como alguien en quien habita el Espíritu de Dios? ¿Te ves tú como alguien que ha recibido gloria de parte de Dios? ¿Vives tu día a día consciente de que eres un hijo de Dios en quien Él se deleita? ¿De qué estás más consciente? ¿Del juicio, del rechazo y del menosprecio de otras personas, o del amor grande y especial que Dios te tiene, y del profundo deleite que encuentra en ti cuando te ve? Hermanos, si tan solo nos atreviéramos a creer esto que estamos viendo en su plenitud, experimentaríamos un impacto transformador, mucho más profundo del que imaginamos o alcanzamos a percibir. Realmente es para que tú y yo vivamos asombrados
de que estemos asombrados de la obra masiva que el Padre ha hecho en nosotros, ya ha hecho, del gran privilegio que ya nos ha otorgado al llamarnos sus hijos. Eso me lleva a mi siguiente punto. La iglesia es el resultado del amor exclusivo de Dios y reflejará en el último día la gloria de Jesús en toda su plenitud. De este pasaje no solo podemos aprender lo que ya somos como iglesia el día de hoy, sino que nos ayuda a ver o a entender un poco mejor qué es lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Es decir, este pasaje no solo nos dice dónde estamos el día de hoy, sino que también nos muestra hacia dónde vamos. Nos muestra hacia dónde nos está llevando el Padre. Velo conmigo ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya sucedió una obra de transformación masiva en nuestras vidas, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Dios nos está llevando hacia algún lugar. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Somos hijos de Dios. El Señor ha hecho ya en nosotros una obra, pero una obra que Él está perfeccionando. Ya nos hizo nuevas criaturas. Ya nos hizo su justicia, ya puso su simiente en nosotros. Ya nos dio de su espíritu. Pero ahora está enseñándonos a vivir de acuerdo con esa realidad. Ahora el Señor lo que está haciendo es que está enseñándonos a vivir de acuerdo con lo que ya somos. Él ha depositado gloria en nosotros, pero ¿qué es lo que Él está haciendo? Está obrando en nuestras vidas para ir acrecentando esa gloria. Esa gloria que va a ir creciendo dentro de nosotros hasta el último día. El día en que seamos glorificados. Él ya nos hizo sus hijos, pero ahora nos está enseñando a comportarnos como hijos. A que reflejemos a través de nuestro carácter su gloria y su hermosura. Y Juan no solo hace eso, sino que nos dice de una manera concreta cómo se ve la gloria que Él ha puesto en nosotros y que irá acrecentando en nuestras vidas. ¿Cómo se ve en concreto? ¿Cómo se ve en concreto el producto final? El producto terminado que Él va a dejar listo en el último día. Vamos a ponerlo así. Si la semana pasada se nos invitaba a clamar al Señor para que exaltara a su iglesia, de manera que las naciones vieran la justicia de la iglesia y la gloria de la iglesia, este pasaje nos ayuda a ver cómo se ve esa justicia. Cómo se ve la justicia que las naciones van a ver. Cómo se ve la gloria que los reyes de este mundo van a ver y van a reconocer. Lee otra vez conmigo el versículo 2. La segunda parte. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Si lo otro era una verdad gloriosa, de que tú y yo tengamos el privilegio de ser hijos de Dios, esta es una verdad más gloriosa. No solo el Señor nos ha recibido como hijos, sino que Él está transformando nuestro carácter para hacernos como la persona más bella y gloriosa que existe. El Padre nos está transformando para que seamos hechos a imagen de Jesús. Nos está transformando para que seamos como la persona más bella y admirable que este universo conoce.
Nos está haciendo a la imagen de la persona que está sentada en el gran trono y ante el cual toda rodilla se va a doblar en alabanza y adoración. Nos está transformando a imagen de su Hijo Jesucristo. Esto nos ayuda a entender, hermanos, el proceso de santificación en una dimensión completamente diferente. Vamos a ponerlo así. ¿Qué desea el Señor de nosotros? ¿Qué está haciendo el Señor en nosotros? A veces tú y yo somos tentados a pensar que lo que el Señor desea es que tú y yo aprendamos a portarnos bien. Que tú y yo simple y sencillamente aprendamos a tomar buenas decisiones para no meternos en tantos problemas. Que el objetivo del Señor es que tú y yo podamos tener familias felices, una buena descendencia, para que tú y yo vivamos bien y no suframos tanto. Tenemos que decir que esa visión denigra de una manera tremenda el propósito salvífico de Dios. El Señor no nos salvó para que tú y yo fuéramos buenos vecinos, para que tú y yo, nuestra comunidad, nos aplaudiera y nos amara. El Señor nos hizo hijos para que tú y yo disfrutáramos de su gracia, para que tú y yo disfrutáramos del deleite que Él tiene en nosotros, para que nos deleitáramos en su amor por nosotros. Y está trabajando profundamente en nuestros corazones para acrecentar la gloria que ya puso en nosotros y podamos brillar como Jesús en este mundo de tinieblas que vive sin Dios y sin esperanza. Quiero que consideren esto conmigo, hermanos. No existe un mejor plan que este. No existe una mejor esperanza que esta. No hay una mayor aspiración que esta. No hay aspiración más digna que esta. Que tú y yo podamos llegar a ser como Jesús. No hay propósito más grande ni sublime. No hay belleza más grande, no hay satisfacción más grande que ser transformados a la imagen de la persona más hermosa, poderosa, sabia, plena, gozosa y pura que existe. No hay propósito más grande que ese. Que el Señor pueda conformarnos a imagen de su Hijo Jesucristo. La última gran cosa que quiero resaltar de este pasaje, que va a probar ser tremendamente benéfica para nosotros como iglesia, es que nos ayuda a ver también de una manera bien práctica cómo avanzamos en nuestro proceso de santificación. ¿Cómo le hacemos tú y yo para avanzar y reflejar así cada vez más la gloria y la justicia de Jesús? Velo conmigo. Ahí en el versículo, en la segunda parte del versículo 2. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos como Él es. Fíjense lo que el apóstol Juan nos está diciendo aquí, hermanos. Ver a Jesús transforma. ¿Lo viste? Ver a Jesús transforma. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él es. Cuando Cristo se manifieste, vamos a ser como Él. Ver a Jesús transforma. La gloria, la justicia y la belleza de Jesús es tan potente que cuando una persona lo ve, es transformado a su imagen. La gloria de Jesús es tal que cuando una persona lo ve tal como Él es transformado a su imagen. Estaba pensando yo en
En un ejemplo obviamente no encontré así el ejemplo perfecto, pero piensa en términos del fuego. El poder que el fuego tiene y la belleza que hay en el fuego. Cuando cualquier cosa se acerca al fuego lo suficientemente cerca para sentir su calor, tarde o temprano, el fuego se replica en esa cosa. Tarde o temprano, el fuego se replica en esa cosa. Y no solo se replica en esa cosa, sino al replicarse, transforma el objeto en el que se replicó. De una manera, obviamente, mucho más gloriosa. Cuando tú y yo vemos a Jesús, somos transformados a su imagen. Cuando tú te acercas lo suficiente a Jesús como para ver su hermosura y sentir el calor de su amor, lo único que va a pasar es que su belleza se va a empezar a replicar en ti y te va a transformar. Ver a Jesús transforma. Lo que nos está diciendo aquí este pasaje. Una de las aplicaciones que tú y yo podemos obtener de esta hermosa enseñanza que nos está diciendo Juan aquí, es que nos recuerda cuál es una de las principales razones por las cuales el Señor instituyó las reuniones dominicales de su iglesia. El Señor nos está llamando a congregarnos semana tras semana. Y nos está llamando a congregarnos porque quiere mostrarnos a Jesús. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor? Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí estoy yo. Ahí estaré yo en medio de ellos. En estas reuniones dominicales, una de las principales razones por las cuales el Señor nos convoca y nos invita a congregarnos es porque quiere que veamos a Jesús, para que sigamos siendo transformados a su imagen, para que tú y yo sigamos adorándolo, para que tú y yo sigamos siendo transformados en su carácter y para que tú y yo lo proclamemos en este mundo. El Padre desea mostrarnos a Jesús vez tras vez. Desea que tú y yo tengamos un encuentro con su Hijo Jesucristo vez tras vez. Porque Él sabe que Él es lo que tú y yo necesitamos. Lo que tú y yo necesitamos es a Jesús, hermanos. Tenerlo a Él, verlo a Él, disfrutarlo a Él. ¿Qué es lo que somos, hermanos? ¿Qué es lo que somos? Somos la comunidad de los hijos de Dios. Hombres y mujeres que tenemos a Jesús y que anhelamos más de Jesús porque lo necesitamos. Y nos reunimos cada semana, ya sea aquí o en las casas, para encontrarnos con Él. Para ver a Jesús a través de la proclamación de su palabra. Ya que hemos entendido de una manera u otra que ver a Jesús transforma. Yo quiero preguntarte, ¿qué crees que sucedería en nosotros como iglesia local si a cada reunión dominical, todos nosotros venimos con un propósito bien sencillo, y es ver a Jesús? ¿Qué crees que sucedería en las reuniones de grupo de casa si cada uno de los miembros de los grupos de casa simple y sencillamente van a esa reunión con una firme expectativa? Ver a Jesús. ¿No honraría el Señor nuestra búsqueda? ¿No honraría a Dios nuestra búsqueda? ¿No nos bendeciría mostrándonos más de su Hijo Jesucristo? Déjame decirte algo bien rápido. Yo tengo recuerdo
bueno, no sé si sea cierto, ¿verdad? Pero yo tengo recuerdo de cuando, creo yo, el Señor me ha utilizado de una manera más poderosa para bendecir a otras personas. Y fue en un viaje que el Señor así o sea, me dio el privilegio de participar en un viaje misionero. Y tuve la oportunidad de servir a personas que eran de la iglesia secreta en un país musulmán. Estas personas salieron de su país, se reunieron en otro país y básicamente nos invitaron a algunos pastores para que les enseñáramos a estas personas el evangelio. Y yo estaba ahí. Yo me preparé para dar esos mensajes, a lo mejor igual que como me preparo para servirlos a ustedes. Y cuando yo estaba con esas personas, hermanos, con esos hombres y esas mujeres iguales a nosotros, que están pagando un precio tremendo por seguir a Jesús, era como si el Señor sacara de todo lo que había dentro de mí y fluía algo para bendecir a esas personas. Y a mí me queda bien claro que no era yo el que estaba haciendo esa obra. Era el Espíritu Santo que estaba bendiciendo ¿a quién? A su iglesia que necesitaba y que tenía una firme expectativa. Dame a Jesús. Esas personas no iban ahí a ese viaje para que un pastor les contara chistes. Esas personas no iban a ese viaje para encontrarse con otras personas que les caían bien. Esas personas iban a ese viaje porque querían tener un encuentro vivo con el Hijo de Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos? Si tú y yo venimos buscando, ya sea a estas reuniones o a nuestros grupos de casa, con esa firme expectativa, ¿qué va a pasar? El Señor va a derramar más de su gracia y más de su Espíritu y nos va a permitir ver más de la belleza que hay en el Hijo de Dios. Y esa belleza nos va a transformar. Y tú y yo vamos a salir al mundo y las naciones van a ver la justicia de Dios en nosotros y la gloria de Dios en nosotros, porque tú y yo tuvimos un encuentro con el único que es digno de toda gloria y adoración. Vamos a concluir con esto. 3 preguntas. ¿Qué somos, hermanos? Somos los hijos de Dios, hombres y mujeres a quien el Padre ha decidido amar de una manera grande, especial, exclusiva. Somos su deleite, personas que hemos sido transformadas de una manera masiva por la obra del Espíritu en nosotros. ¿Qué está haciendo en nosotros? Somos hijos de Dios. ¿Qué está haciendo en nosotros? Nos está transformando a imagen de Jesús, para que la justicia y la gloria de Cristo sea exhibida de una manera más potente en este mundo. ¿Y a qué nos reunimos? ¿A qué nos reunimos? A ver a Jesús. Simple y sencillamente, a ver a Jesús. Porque de una manera u otra hemos entendido que ver a Jesús transforma. Amén. Vamos a orar.